Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la peligrosa amenaza y la grave situación de orden público que sufrió hoy la ciudad de Bogotá. Bloqueos de vías, fuertes disturbios, brutales ataques contra la fuerza pública y saqueos al comercio fueron el denominador común de la violenta jornada de este viernes. La noticia, ante esta situación, el alcalde Enrique Peñalosa decretó desde las 8 de la noche el toque de queda en 3 localidades, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. En estos 3 lugares fue donde principalmente se concentraron los actos delincuenciales. La situación en este momento es tensa y a la vez es compleja. 4.000 militares refuerzan en este momento la seguridad de la capital colombiana. El punto clave de esta noticia, estas imágenes que ustedes verán a continuación y que les presentaremos hoy en el programa La Noche, son un reflejo de la zozobra y el terror que vivió hoy la ciudad de Bogotá. Vean ustedes. Se subieron al bus, no son usuarios, son los usuarios, son los vándalos que cogieron el bus y se robaron el bus. Se lo van a mandar a la tanqueta, lo van a mandar contra la tanqueta, vean. Le robaron un bus y lo mandaron contra la tanqueta de este mi bus. Lo van a voltear allá. Ese es el momento exacto en el que un grupo de vándalos se suben a la fuerza en un bus de servicio público. Toman el control de ese vehículo que llevaba pasajeros minutos antes. Decenas de personas se suben en él, lo utilizan como barricada, inclusive como arma para atacar a la fuerza pública que en ese momento se encontraba con una tanqueta en la localidad de Ciudad Bolívar. De este tenor fue la acción vandálica que sufrió Bogotá. Esa imagen que ustedes ven en ese momento, es el bus que lo utilizan para romper la puerta de un supermercado, lo chocan contra la fachada, contra la reja que ustedes ven en pantalla, y luego de ello, más de 100 personas, 100 vándalos, ingresan a ese supermercado ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y saquean ese establecimiento. Por hechos como este que ustedes están viendo en pantalla, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tomó la decisión de decretar el toque de queda en la localidad de Ciudad Bolívar, en la localidad de Bosa, en la localidad de Kennedy y en el resto de la ciudad de Bogotá. Desde las 9 de la noche del día de hoy, toque de queda en toda la ciudad de Bogotá. Es la noticia del día de hoy, un hecho sin antecedentes y se da en momentos en que los actos vandálicos se presentaron en varios puntos del territorio nacional. Esas imágenes que ustedes ven en ese momento son el reflejo de lo que sucedió hoy en la capital colombiana. Por esa razón tenemos protagonistas de la noticia, expertos en seguridad para entender en un momento de caos y confusión qué es lo que está sucediendo en la capital colombiana. Quiero saludar en este momento a Daniel Mejía, experto en temas de seguridad, director de políticas y de estrategia de la Fiscalía General de la Nación. También fue secretario de seguridad de la actual alcaldía, del señor Enrique Peñalosa. Señor Daniel Mejía, bienvenido al programa La Noche de NTN 24 y quisiera conocer una primera lectura. ¿Qué es lo que está sucediendo, a su juicio, en este momento en la ciudad de Bogotá? ¿De qué magnitud es la amenaza que estamos enfrentando? ¿Estamos ponchados? Bueno, buenas noches. Hay que distinguir los hechos de ayer, una protesta que se desarrolló de manera pacífica, donde miles o cientos de miles de ciudadanos salieron a manifestar un descontento con ciertas políticas y tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional apoyaron de alguna manera garantizaron ese derecho a la protesta. Y luego llegaron unos vándalos, unos criminales que empezaron primero vandalizando el transporte público, bloqueando estaciones de Transmilenio,
luego destruyendo la infraestructura pública de la ciudad, y las autoridades, así como tienen que garantizar el derecho a la protesta, también tienen que garantizar el orden público, reaccionaron y controlaron la situación. Eso hay que distinguirlo de lo que ha pasado el día de hoy, donde lo que tenemos no es una protesta pacífica, sino vandalismo y criminalidad pura de parte de grupos organizados que están saqueando locales comerciales, entrándose a conjuntos residenciales, y las autoridades bien hacen en tomar unas decisiones que están a su alcance para controlar la situación de orden público, como decretar el toque de queda en la ciudad, tener apoyo del ejército para controlar estos desmanes, y se espera obviamente que se judicialicen las personas que están causando estos desórdenes en el orden público. Permítame, señor Daniel Mejía, integro a otro experto en seguridad. Se llama Jairo Libreros. Nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, analista permanente de NTN 24. Profesor Libreros, como siempre, un gusto tenerlo en el programa La Noche y quiero conocer su opinión frente a esta medida que ha tomado el alcalde de la ciudad de Bogotá, una de las principales del continente americano, que hoy, desde las 9 de la noche, está en toque de queda. ¿Qué piensa usted de esa medida, profesor Libreros, y bienvenido al programa La Noche? Jefferson, buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludo al profesor Daniel, con quien he compartido diferentes escenarios académicos y de análisis. Jefferson, son medidas necesarias. Creo que la forma en la cual el alcalde Peñalosa ha conducido esta situación crítica muestra un mandatario que entiende lo que ocurre, que está dispuesto a tomar medidas por controversiales que puedan ser estas, y sin lugar a dudas, el toque de queda como una medida eminentemente parcial, temporal, puede aminorar los efectos de dos actos que son muy preocupantes. De un lado, los actos vandálicos que destruyen la propiedad pública y la propiedad privada, y del otro lado, el tema de los saqueos, que es un asunto muy inquietante que genera perturbaciones serias en materia de convivencia ciudadana. El gran inconveniente, el gran interrogante es qué más se puede hacer, porque los militares acompañan a los miembros de la Policía Nacional, no tienen ninguna facultad, no pueden hacer nada. Si les llegan a tocar el dedo a cualquier persona, nos metemos en un lío gravísimo, no solamente con responsabilidades políticas, sino de manera especial se asumirían responsabilidades disciplinarias en materia de derechos humanos, lo cual sería muy gravoso. De resto, yo no veo que existan unas medidas que por lo menos nos garanticen que en las próximas semanas este tipo de situaciones o no se presenten y de manera particular se puedan atender de una manera técnica. Daniel Mejía Londoño, el director de Políticas y Estrategia de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué piensa usted de esa medida? ¿Cree usted que es suficiente para contener esta amenaza que representa el vandalismo para la ciudad de Bogotá? Mire, es una medida necesaria. Es claro que desde ayer ha habido PMUs a nivel nacional, a nivel local, y estoy seguro que el alcalde Enrique Peñalosa, el secretario de Seguridad, el general Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, habiendo hecho un análisis claro de lo que está pasando en la ciudad, tomaron esta decisión de decretar el toque de queda, primero en 3 localidades a partir de las 8 de la noche y ahora acabamos de escuchar que a partir de las 9 de la noche en toda la ciudad. Esta es una medida necesaria para controlar los desmanes que se vienen presentando en la ciudad, y hay que rodear y apoyar a las autoridades, los ciudadanos de bien, que no queremos que se desborde el orden público. Debemos en este momento rodear a las autoridades, independientemente de las diferencias políticas, apoyar a las autoridades de policía y a las autoridades judiciales para que tengan todo el respaldo para judicializar a las personas que están cometiendo estos desmanes y que estas personas sean rápidamente sacadas de las calles. Profesor Libreros, dice Daniel Mejía Londoño que es una medida necesaria. Yo quiero preguntarle a usted, ¿es necesaria pero también es efectiva? Porque el toque de queda hasta este momento ha sido decretado únicamente por la noche del día de hoy. Pero esta amenaza, a juzgar por esas imágenes que están viendo nuestros televidentes y que hemos recopilado a lo largo del día de hoy, demuestran que son grupos delincuenciales organizados. ¿El toque de queda es una medida efectiva o es temporal? Te perdí la última parte, Jefferson, pero entiendo la inquietud y el interrogante. Jefferson, yo creo que estas son medidas que son necesarias, pero solamente tienen efecto en el corto plazo, de hoy a mañana, y creo que son necesarias. También entiendo que estos fenómenos, pues,
están más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados en Colombia por cuenta de los actos vandálicos y de los saqueos, pero creo que de todas maneras siguen siendo fenómenos y modalidades eminentemente delictivas que se pueden manejar con las facultades ordinarias de las autoridades de policía, sea el alcalde o sea la Policía Nacional. Creo que se requiere un trabajo muy fuerte por parte de la policía para mejorar la capacidad de control de los diferentes puntos donde se están dando estas alteraciones graves al orden público. Igualmente se requiere un trabajo muy serio por parte de la Fiscalía General de la Nación para recoger evidencias, identificar quiénes son los que producen estos actos, pero de manera particular quiénes son los tomadores de decisiones, las personas que están involucradas directamente en la conducción de estos actos. ¿Es grave lo que está pasando? Claro que sí, no se puede pensar de otra manera, pero creo que con las atribuciones ordinarias podemos solucionar este tema. Pues permítame, integramos a esta hora a Salud Hernández, columnista de la revista Semana, corresponsal del diario El Mundo de España. La incorporamos a este análisis. Salud, muchas gracias por el tiempo que le entregas a nuestros televidentes y quisiera conocer tu opinión frente a lo que ha sucedido en las últimas horas en la ciudad de Bogotá. Actos vandálicos masivos en diferentes puntos. ¿Cuál es su opinión frente a lo que está sucediendo y frente a la solución que ha planteado el alcalde de Bogotá, que fue el toque de queda decretado hoy en la capital colombiana? Bueno, empiezo por lo último, que es lo más reciente. A mí me parece una locura el toque de queda. Es decir, a mí me parece una locura que una ciudad de 7 millones de habitantes un viernes, por unos actos vandálicos que son impresentables, que están bien orquestados. Obviamente aquí hay un interés latente, que subyace un interés de un político, el que sea, un sector, que no puedo señalar a nadie porque no tengo las pruebas. Pero hay un interés por generar un caos y para conseguir, por medio de la violencia, lo que las urnas no le dieron. Pero lo que no tengo duda, ya digo, no digo que estén absolutamente detrás, pero esto está orquestado. Esto no es así, sale de la nada. Pero me parece un error que una ciudad como Bogotá decrete así a las 6 de la tarde para las 9 de la noche un toque de queda. Me parece una locura. Es decir, si no podemos confiar en nuestras autoridades para poder reducir a un grupo de vándalos y tenemos que recurrir a un toque de queda, me parece que estamos en manos demasiado blandas, demasiado débiles. A mí me preocupa más eso. Es decir, me preocupa más que para detener lo de los vándalos del sur, cierres toda la ciudad. Y además es que eso causa unos traumatismos terribles, porque es que estamos hablando de una ciudad de 7 millones de habitantes, estamos hablando de un aeropuerto que es clave para Latinoamérica, estamos hablando de una actividad económica que es esencial. Es decir, pero yo creo que esto demuestra, yo no sé, no creo que lo hayan estudiado bien. A mí sinceramente me parece una medida desproporcionada, absolutamente innecesaria. Señor Daniel, ¿usted qué opina, Daniel Mejía, frente a lo que plantea Salud Hernández? ¿Es una medida exagerada, teniendo en cuenta que las afectaciones se dan solo en 4 localidades? ¿Tenía que decretarse en toda la ciudad de Bogotá? ¿Cómo explicar que el alcalde Enrique Peñalosa haya tomado esa decisión de ampliarlo no solamente a Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, sino llevar ese toque de queda a toda la capital? Mire, la información que tienen las autoridades administrativas y de policía en este momento es muy distinta a la que tenemos nosotros. Ellos han estado en un puesto de mando unificado desde el día de ayer, hoy durante todo el día, conocen bien qué es lo que está pasando a lo largo de la ciudad. Nosotros simplemente tenemos información parcial como ciudadanos que vemos medios de comunicación, que miramos redes sociales, y ellos tienen una información y una batería de opciones de política que pueden tomar. Hay que confiar en que tomaron la decisión correcta con toda la información que tenían a su disposición, y en este momento yo creo que hay que rodear a las autoridades, apoyarlas y entender que son medidas restrictivas, pero que propenden por el orden público y por recuperar la tranquilidad en la ciudad. Profesor Jairo Libreros, ¿usted cree que esta medida va a neutralizar el ímpetu, la acción criminal de estos vándalos que atacaron supermercados, que atacaron miembros de la fuerza pública, que se enfrentaron en muchos casos también a los ciudadanos que buscaban impedir que ellos dañaran bienes públicos y privados? Jefferson, yo creo que no,
pero sin lugar a dudas es una medida importante. Muy seguramente, como lo dice Daniel con muy buen criterio, lo que estamos es, muy seguramente las autoridades tienen información que es mucho más sensible y quizás ya la inteligencia permite anticipar que se va o se tenía planeado adelantar en las horas de la noche en Bogotá un acto que quizás tuviera mayor valor simbólico en términos delictivos o en términos criminales. Y en relación con lo que dice Salud me parece muy interesante. Sin lugar a dudas, es una medida que puede ser en principio desproporcionada, pero creo que la policía se ha sentido y se ha visto desbordada por este tipo de situaciones y generalmente cuando usted toma una decisión de que en materia de política pública es que no logra encontrar las estrategias o por lo menos los canales de implementación para garantizar el restablecimiento del orden público y mejores condiciones de convivencia en el espacio público. Quizás hay una información que no conocemos hasta ahora y el único mecanismo que tiene la policía ante la gravedad de esa información es mandar a todo el mundo a sus casas a dormir con los traumatismos y con las dificultades que se van a sentir desde este momento y quizás hasta la medianoche. No vaya a ser que se repita lo que ocurrió en la ciudad de Cali en el día de ayer, en donde el alcalde Armitage decretó el toque de queda, pero no tenía el pie de fuerza mínimo necesario para garantizar el control de la ciudad y de manera particular que esa norma se cumpla. El desafío es muy grande. Pues vamos a escuchar precisamente cuál fue el anuncio que hizo el alcalde Enrique Peñalosa, finalizando el día de hoy, la jornada violenta de este viernes en la que actos vandálicos pusieron en riesgo la vida de cientos de miles de ciudadanos. Escuchemos al alcalde Enrique Peñalosa y las declaraciones que entregó en las últimas horas. Lo que estamos enfrentando no es un paro, no es una marcha democrática, no es un cacerolazo. Aquí lo que tenemos es una minoría de delincuentes destruyendo los bienes públicos y privados de los ciudadanos, delincuentes, vándalos que destruyen los bienes que le pertenecen a todos los ciudadanos, que saquean, que roban y que quieren acabar prácticamente con nuestra ciudad. De manera que nosotros estamos haciendo todo para garantizar el funcionamiento de la ciudad. Vamos a establecer el toque de queda en 3 localidades, en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, a partir de las 8 de la noche, en estas localidades, porque es donde se han concentrado los actos delincuenciales en el día de hoy. Ese fue el anuncio que hizo el alcalde Enrique Peñalosa, luego lo amplió a todo el territorio de la ciudad de Bogotá, a la capital colombiana. Toque de queda desde el día de hoy hasta desde las 9 de la noche, rige esta importante capital del continente americano. Salud, Hernández, analicemos ahora este tipo de violencia. ¿Cómo la podemos caracterizar? ¿A qué responden estos actos vandálicos que fueron cometidos el día de hoy? ¿Hay una conspiración internacional? ¿Son hechos esporádicos? ¿Es violencia organizada? ¿Cómo la analiza usted, Salud? Mira, yo ya te digo, yo creo que hay un grupo político, que es el grupo de Gustavo Petro, que está encantada con que sigan. No te digo que los saqueos, no están a favor de los saqueos, por supuesto que no digo eso, pero sí les gusta que exista este ambiente de caos que les viene muy bien políticamente. Yo creo que el mero hecho, por ejemplo, de decir que el lunes van a seguir convocando, de reunirse los organizadores del paro e insistir en que tienen que convocar todavía más marchas para conseguir cosas, para conseguir que el gobierno haga lo que ellos quieren. El que el Procurador General de la Nación, que me parece de una irresponsabilidad absoluta, convoque a todos a conversar entre el gobierno y los grupos para tomar medidas. Es decir, con un problema añadido. Aquí hay un trasfondo político innegable. Yo no sé si hay conspiración internacional o lo que sea. Lo que sí creo es que hay una izquierda
en el continente que quiere conseguir en la calle lo que no le dio en las urnas. Y quiere poner contra la pared a los gobiernos. Cuenta con la ventaja de que el gobierno de Duque no es un gobierno fuerte, es un gobierno débil. Con esa ventaja cuenta. Pero, y ya digo, medidas como esta, yo creo que da argumentos a los que marchan, porque es que esto genera unos inconvenientes económicos para mucha gente y unos traumatismos. Es decir, en algunos sectores económicos. Es decir, estos son unos hechos muy graves, pero están sucediendo en las partes de la ciudad. Tú no puedes bloquear toda la ciudad. Yo creo que no puedes bloquear toda la ciudad. Y además, como muy bien decía Libreros, miren lo que pasó en Cali. Si tú vacías la ciudad y no tienes cómo llenarla de fuerza pública, exponer mucho más a la gente todavía. Exponer mucho más y estás generando un pánico que es innecesario. Entonces, a mí me parece una medida política desastrosa, me parece una medida exagerada, me parece, dar argumentos a los del paro. Y el lunes vamos a tener, esto no va a parar. Es que hoy la rueda de prensa de esos convocantes del paro lo dejaron claro, no van a parar. Ellos han visto que por esta rendija se pueden meter, y lo van a hacer, y Petro lo mismo, lo van a hacer hasta el final. Pero creo que si empezamos a decretar toques de queda en todas las ciudades, pues también el margen de gobernabilidad, la imagen que das, ¿cuál es? Que no tienes gobernabilidad. Y yo esta noche, ¿qué hago? Me acuartelo en mi casa, pero es que no es que me quede en mi casa, es que me acuartelo porque es que las calles se quedan vacías y ¿quién nos protege? Y no solamente eso, ya digo, esta es una ciudad de 7 millones de habitantes, es una ciudad donde hay gente que viene de fuera, es una ciudad comercial, es una ciudad de un poder económico importante. Tú no puedes cerrar la ciudad de las 6 de la tarde, anunciarlo para las 9 de la noche. Me parece una medida totalmente desproporcionada y un error político inconmensurable, un gravísimo error político. Daniel Mejía, ¿cómo caracteriza usted esta forma de violencia que ha puesto en jaque la seguridad de Bogotá en las últimas horas? ¿Esto responde a un acto espontáneo? ¿Es violencia organizada? ¿Hay una conspiración internacional detrás de todo esto? No, mire, esto no se le puede llamar violencia espontánea o hechos esporádicos. Yo creo que lo que hemos visto recurrentemente en las últimas protestas en Bogotá y en el resto del país es que hay actos organizados de grupos anárquicos que requieren mando y control, estructura, recursos, financiación. Y lo que hay que hacer es investigar quién está detrás de estos grupos, qué grupos armados organizados están detrás de estos grupos, quién los está financiando, quién los está coordinando. Y también, como decía Salud Hernández, condenar a esos políticos oportunistas que hoy están haciendo un llamado a la anarquía, al caos, al vandalismo, de forma velada, porque no son capaces de decirlo de frente, y condenar como sociedad este tipo de desmanes. Yo creo que así como debemos respetar la protesta pacífica, las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta, también debemos condenar a esos políticos que de forma inoportuna e irresponsable están llamando veladamente a la destrucción, al caos y al desorden público. Profesor Jairo Libreros, ¿cuál es su opinión? Jefferson, yo creo que sí existe en diferentes ciudades del país unos comandos que están tomando decisiones y que están en capacidad no solamente de planear o planificar, para ser más preciso, este tipo de actos, sino que han demostrado un nivel de coordinación. En las horas de la mañana, en diferentes medios de comunicación, el alcalde de Cali contaba y narraba diferentes acontecimientos muy delicados de cómo se mueven estas personas, cómo utilizaron las redes sociales, las llamadas telefónicas para engañar a la policía y tratar de que ésta perdiera su capacidad de control y ubicarla en diferentes lugares de la ciudad para de esta manera distraer la atención de la protección efectiva por parte del cuerpo de policía y ellos tener la capacidad de adelantar más actos vandálicos, saqueos y diferentes comportamientos que están consagrados como delitos en el Código Penal. Esto requiere planeación, requiere tiempo, requiere capacidad, requiere experiencia. El tema es que quizás nos estamos enfrentando entonces a diferentes grupos. Alguien
está detrás de ellos. Lo importante sería tener la capacidad por parte de la policía y la fiscalía de empezar a adelantar las investigaciones y, por qué no decirlo, las capturas, si existen las evidencias de las personas que están detrás tomando esas decisiones. La gran duda que yo tengo realmente es si esto es una operación de carácter nacional. Yo creo que no, creo que son diferentes movimientos que lamentablemente están interesados en desinstitucionalizar a Colombia y afectar la convivencia ciudadana. Salud Hernández, para finalizar, porque debo marcar una primera pausa comerciales, ¿cuáles son los efectos políticos para el gobierno del presidente Iván Duque? No solamente lo que sucedió en las protestas del día de ayer, el cacerolazo que tuvo lugar en varias ciudades de Colombia en horas de la noche, sino finalmente esta decisión, la capital de Colombia, Bogotá, una de las principales de América Latina, en toque de queda. En términos políticos, ¿cómo queda el presidente Iván Duque luego de todos estos hechos? Yo creo que queda muy tocado, es decir, yo esperaba que después de lo sucedido con Chile hubieran tomado nota y estuvieran bien preparados. A mí lo que me demostró ayer en Cali y me demuestra hoy es que no estaban preparados, no habían advertido que esto podía ocurrir de la manera que pensábamos. Yo estoy la verdad sorprendida, creo que le da un golpe duro. Pienso que hoy más gente que está en contra del gobierno, se suma más gente contra el gobierno. Habrá muchas personas que piensen, bueno, mejor prevenir que curar, obvio, pues mejor ya encerrarse en su casa que estar pues ante a expensas de unos grupos que no controlan ni la policía ni nadie. Entonces, mejor en tu casa, pero eso, al final, ¿cuál es el mensaje que te están dando? Que cada uno se proteja como pueda. Es decir, es que el mensaje es nefasto. Es decir, es que hemos tenido el ejemplo de Ecuador, hemos tenido el ejemplo de Chile, y no han tomado medidas, y no han pensado nada. No se han reunido y no han pensado. No ha habido una inteligencia seria. Han expulsado a 10 por ahí, 10 extranjeros, es todo lo que han hecho, deportarlos. Pues yo sinceramente creo, para mí es una decepción, vamos, no decepción porque no sería la palabra. Digamos, yo no me siento segura en manos de este gobierno. ¿Qué quieres que te diga? En manos de este ministro de Defensa, ni en manos de la policía, ni en manos de la fuerza militar. No me siento segura. No han sido capaces de prever esto. Y unos vándalos nos hacen parar la capital de Colombia. Es que no estamos hablando de parar Soacha, es que no estamos hablando de parar, incluso de Cali ayer, tenía al menos hasta una justificación. Había sido de todas maneras una jornada de la marcha, había habido vandalismo en todos lados, había habido mucha violencia. Digamos, pero hoy, un viernes, el día después, con unos vándalos, no eres capaz de controlar la ciudad y decides estar en toque de queda. Yo creo que el presidente Duque queda muy tocado. Ya lo de Peñalosa da igual porque está de salida, pero Duque queda muy tocado. Daniel Mejía, ¿usted cree que falló la inteligencia? Desde hace varios días, el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, venía alertando sobre la amenaza que representaba o que se iba a dar de una posible infiltración que terminó siendo realidad de esta protesta pacífica por parte de criminales. ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿A quién le puede recaer la responsabilidad de que esta amenaza no haya sido conjurada con tiempo suficiente? No, mire, las autoridades cuentan con información de inteligencia, con diferentes fuentes con las que toman decisiones. Las autoridades venían, me consta, preparándose desde hace mucho tiempo para afrontar esto, y hay situaciones que se desbordan y hay que tomar ciertas medidas. Venir a decir en este momento que se le salió de las manos la situación, pues es fácil juzgar desde la tribuna. Otra cosa es saltar al ruedo a tomar decisiones difíciles y levantar el dedo acusador para señalar lo que se hizo mal en este momento. Yo creo que no es lo que corresponde. Yo creo que lo que corresponde en este momento es rodear a las autoridades, entender que como sociedad tenemos que salir de este momento crítico que se vive en la ciudad y en el país, hacer caso del llamado de las autoridades y todos condenar los hechos de vandalismo, hechos criminales como los que hemos visto en el día de hoy, rodear a las autoridades, pero también, y aquí yo le hallo la razón en este punto a Salud, condenar políticos que de manera oportunista e irresponsable están llamando al desorden social y a casi que a una insurrección ciudadana contra todo el orden civil en el país. Esto hay que condenarlo y esta persona hay que desenmascararla para que pare de generar el caos en el país. Jairo Libreros, ¿cuál es su opinión? ¿Hubo fallas en la inteligencia
para anticipar esta situación, para haber impedido que estos vándalos se tomaran estos puntos de la ciudad de Bogotá el día de hoy? Jefferson, yo creo que desde el punto de vista estratégico sí hubo fallas. No tuvimos quizás la suficiente capacidad para anticipar un escenario en donde el vandalismo y los saqueos fueron las notas características al momento de tramitar la protesta social. Este no es un tema nuevo, es un tema que se viene identificando por autoridades de inteligencia hasta colombianas. Estaba claro desde hace aproximadamente 6 o 7 años que quizás uno de los retos más difíciles de trabajar era precisamente esto, ciertos sectores delincuenciales oportunistas que buscaban en medio de la protesta pacífica alterar las condiciones de orden público, pero lo digo en términos estratégicos, pero también en términos tácticos, la situación es muy crítica. Fíjese usted, en el día de ayer y antier igualmente, ha hablado mucho la ministra del Interior y ha dado unas frases y unas opiniones que son muy contradictorias. Hasta llegó a decir que una serie de allanamientos que se realizaron el día miércoles en contra de unos colectivos, de unos medios de comunicación alternativos, en contra de unos artistas, estaban relacionadas con la posible vinculación de esos sectores con actividades del terrorismo, y fue un fracaso. El 85% de esos allanamientos y esas medidas que se tomaron en su momento fueron declaradas ilegales por jueces de control de garantías. ¿Y cuál era el argumento de la ministra para decir que no nos preparamos? Ella consideraba que los informes de inteligencia eran evidencias o pruebas judiciales lo suficientemente contundentes para adelantar estos operativos, y quedó demostrado que la ministra no tiene conocimiento exacto de la materia, no tenía la información mínima necesaria, y que las medidas que se tomaron para conjurar este tipo de situaciones fueron un fracaso. Ahí también fracasó, por lo menos en mi opinión, en términos tácticos, la inteligencia para manejar este tipo de situaciones. Voy a marcar una primera pausa a comerciales. Quiero agradecerle a Salud Hernández, analista política, columnista de opinión de la revista Semana Salud. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que es difícil para ti acompañarnos hasta ahora. Tienes que estar al frente de tu columna de opinión, y gracias por acompañarnos. Y no sé si quieras agregar algo a lo que planteó Daniel y planteó Jairo Libreros. Sí, yo quiero solamente decir que, por supuesto, a Daniel, por supuesto, que una vez tomada la medida, pues hay que rodear a las autoridades. Por supuesto, una vez tomada la medida, pues hay que intentar colaborar en la medida que puedas. Pero que me parece un error político. Me parece un error político. Un error absoluto político. Y no, la columna, desgraciadamente, tuve que mandarla esta mañana y no tiene nada que ver con esto. Salud, muchas gracias. Una feliz noche. Quedé desfasada. Bueno, lo mismo, encantada. Todos los matices de opinión, el análisis de la decisión que ha tomado el alcalde de Bogotá y la magnitud de la amenaza vandálica que representan esos actos que se vivieron no solamente en la ciudad de Bogotá, también en la ciudad de Cali. El día de ayer hubo graves amenazas contra los ciudadanos luego de que el alcalde, Mauricio Armitage, decretara también el toque de queda. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Las imágenes del patrullero del aire revelan la magnitud de más de 10 horas de enfrentamiento en distintos puntos de Bogotá. Las columnas de humo negro y gris demuestran el ambiente enrarecido que hoy ha envuelto a la capital. Y a la vez, son el epicentro de bloqueos selectivos a lo largo de la avenida Ciudad de Cali entre el Tintal y Bosa. En puntos estratégicos y equidistantes, los manifestantes quemaron llantas, bloquearon la calle e hicieron redoblar los esfuerzos de las autoridades. Cerca de allí, en la entrada a Bosa se ha mantenido un pulso constante entre cientos de personas que levantaron barricadas para enfrentar a los grupos del ESMAD. Escudados en tejas de lata o en polisombras de las construcciones, algunos logran acercarse para atacar con piedras a la policía. Las escenas se repiten, los manifestantes atacan y los gases y las bombas de aturdimiento logran disuadir a la turba, que minutos después se reagrupa y ataca en otro punto de la misma vía arteria en el suroccidente de Bogotá. El patrullero del aire de Noticias RCN ha reportado todo el día cómo decenas de atacantes corren entre las calles de Patio Bonito y Bosa. Las imágenes aéreas también dan cuenta de bloqueos en otras zonas de la ciudad,
y de las decenas de personas que a pie intentan llegar a casa el día después de la marcha. Vuelvo con nuestros dos expertos en seguridad ciudadana, Daniel Mejía Londoño y el profesor Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Señor Daniel Mejía Londoño, ¿esta amenaza vandálica es permanente? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cómo cree usted que puede llegar a ser su impacto? Mire, aquí lo más importante en este momento es que las autoridades tomen decisiones, judicialicen a las personas que están cometiendo estos primero actos de vandalismo, saqueos, desórdenes contra la fuerza pública y ataques a la infraestructura pública de la ciudad, especialmente al sistema de transporte. Una vez se empiecen a tomar las primeras decisiones de la mano de la Fiscalía General de la Nación, se empiecen a judicializar, imputar y dictar medidas de aseguramiento contra las personas que están generando estos desórdenes, seguramente se va a mostrar de alguna manera que esto no se va a tolerar, pero hay que hacerlo, hay que trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación, llevar a estas personas ante un juez de control de garantías y abrirles procesos judiciales por los desórdenes y el caos que están generando en el país. Jairo Libreros, ¿qué opina usted? ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar a ser el impacto de esta amenaza para una capital como Colombia, una capital como la ciudad de Bogotá? Si esto sucede en Bogotá, ¿qué podrían llegar a esperar otros ciudadanos de otras localidades, de otras regiones del país? El impacto es complejo, es difícil. Como usted lo dice, Jefferson, si esto ocurre en Bogotá, que es una ciudad que cuenta con una capacidad instalada, que ha sido probada en diferentes circunstancias, que tiene quizás una de las secretarías no solamente más fuertes en materia de seguridad, convivencia y justicia en el país, sino en América Latina, muchos mandatarios a nivel territorial y particularmente los 1.122 alcaldes que están próximos en mes y 15 días a tomar posesión en sus cargos el 1 de enero del próximo año, deben tener mucha preocupación. Pues profesor Jairo Libreros, permítame que vamos a presentar las palabras que ha entregado el día de hoy el presidente de Colombia, Iván Duque. En este momento se dirige a los colombianos. Escuchen ustedes. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Buenas noches. Colombia es una democracia sólida que a lo largo de su historia ha pasado por muchas pruebas. En democracia nos debemos pronunciar pacíficamente y por ello debemos rechazar categóricamente cualquier forma de violencia que pretenda intimidarnos o poner en riesgo nuestra vida, honra y bienes. Preservar el orden y la seguridad es fundamental porque los 48 millones de colombianos tenemos ese derecho y es nuestra obligación como gobierno hacerlo respetar. El cumplimiento de las funciones del Estado y el respeto de nuestra Constitución jamás estarán sujetos al chantaje de los que llaman al odio y a la violencia entre los colombianos. Una cosa es la expresión pacífica a través de la protesta y otra bien distinta es aprovechar la protesta para sembrar el caos. Una cosa es que Colombia marche por un mejor país y otra es que politiqueros quieran utilizar estas expresiones para su beneficio personal. Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo perturbada la tranquilidad, he decidido fortalecer la presencia de la fuerza pública y aumentar las capacidades de inteligencia. He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos y he solicitado al señor Fiscal General de la Nación la inmediata movilidad del CTI cuando se precise. A nivel nacional, he solicitado a los alcaldes del país tomar las medidas pertinentes para salvaguardar el orden público en sus territorios, tales como la restricción de la movilidad con parrilleros, la ley seca o el toque de queda. Como resultado de la acción de las autoridades,
se han capturado 146 personas, principalmente por fabricación y tráfico de armas, violencia contra servidores públicos, la obstrucción de las vías y el daño en bien ajeno. Hace pocos minutos, como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, y en coordinación con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se ha decretado el toque de queda para las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa a partir de las 8 de la noche y para toda la capital a partir de las 9 de la noche. He dado instrucciones a los ministerios de Justicia y de Defensa para que de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República desplieguen todas las acciones necesarias para judicializar y no dejar en la impunidad a los delincuentes que afectaron y están afectando la tranquilidad de la ciudadanía. Solicito a todos los líderes de Colombia, a todos los ciudadanos, rechazar con contundencia la violencia y la incitación al caos. La historia que estamos escribiendo hoy nos exige deponer los odios y construir entre todos un futuro de honestidad y de veracidad. Los que incitan al odio y a la destrucción no representan a los colombianos que han expresado su voz, ni mucho menos a las mayorías silenciosas de nuestra nación. El gobierno cree en el diálogo social. Lo hemos venido haciendo a través de diferentes medios. Somos un gobierno que escucha. La comunidad que se ha manifestado de manera legítima es la sociedad que nos ayuda a construir. A partir de la próxima semana, daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social, trabajando así de manera unida en una visión de mediano y largo plazo que nos permita cerrar las brechas sociales, nos permita luchar contra la corrupción con más efectividad y nos permita construir entre todos una paz con legalidad. Esta conversación se dará en las regiones con todos los sectores sociales y políticos. Utilizará medios electrónicos y mecanismos participativos para todos los colombianos. Buscará tener un cronograma claro para que todos podamos edificar un camino significativo de reformas. Colombianos, hemos vivido momentos muy difíciles y a pesar de ello hemos ido mejorando la calidad de nuestra democracia, de nuestra economía y el desarrollo de las condiciones de vida en nuestras ciudades y en el campo. Pero lo alcanzado requiere mucho más y todos debemos buscar más por nuestro país. Los espacios para el diálogo existen. La mesa de concertación laboral se ha venido reuniendo, al igual que sucede con la mesa de diálogo con los estudiantes y docentes. Estos espacios serán aprovechados al máximo. Invito a los líderes de los diferentes sectores sociales y políticos para que comprometamos los esfuerzos nacionales mirando hacia el futuro, para derrotar la desigualdad, la informalidad y las brechas que dividen a nuestro país. Colombianos, con seguridad estamos juntos en la tarea de construir el futuro. Y estoy seguro que el inicio de esta conversación en todo el territorio, de frente, abiertamente, con ustedes, nos permitirá seguir fortaleciendo nuestra democracia y que todos, unidos, pasemos las páginas del odio, de la violencia y la desigualdad. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Daniel Mejía Londoño, experto en temas de seguridad ciudadana, también a Jairo Libreros, analista permanente del programa La Noche. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero también agradecerle a todos ustedes, nuestros televidentes, e invitarlos a que visiten nuestra página web NTN24 y que nos escriban en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.